Muy buenos días, vamos con lo mejor de la información deportiva. Ayer llegó aquí a la Ciudad de México la selección sub-23 de béisbol, después de la gran conquista que tuvieron el fin de semana, campeones del mundo, precisamente del mundial de la categoría. Algo de veras para destacar, campeones del mundo en béisbol en la categoría sub-23. Ayer llegaron estos muchachos y precisamente su manager habló, Enrique Reyes, pide mayor atención. Necesitamos ayuda de muchas partes, principalmente, la verdad, ayuda de ustedes, porque otros deportes tienen todo abarcado. Nosotros, ayer era el juego para jugar a la final, había periodistas de todos lados, de Japón, de todos lados, de nosotros no había ninguno. Entonces, ¿qué nos quiere decir eso? Que nos hace falta apoyo, tanto de ustedes como de mucha gente. Felicidades a la selección sub-23 de béisbol. Y bueno, este fin de semana llega aquí a la capital del país una vez más la famosa The Color Run. Es una carrera, hay que decirlo, villamelona. Villamelona no es para los runners de tradición, es una carrera en la que todos la llevan muy tranquilo. No hay un tiempo que cumplir, ¿por qué? ¿Cuál es el objetivo? Precisamente pintarse de colores. La carrera de Color Run es conocida como los 5 kilómetros más felices del planeta. Y este fin de semana llega una vez más a la Ciudad de México para deleite de todos los runners que disfrutan de pintarse de colores mientras recorren la ruta. El concepto de Color Run implica que durante el trayecto de 5 kilómetros que trazan la ruta de la carrera, los participantes son bañados por diferentes colores de neón, por lo que resaltan en medio de la obscuridad de la noche. Los corredores son conocidos como Color Runners. La carrera no cuenta con cronometraje, pero lo que sí tiene es un festival en la meta lleno de música, baile y color. El evento tendrá lugar el próximo sábado 3 de noviembre a las 20 horas. La salida será en el infield del Hipódromo de las Américas. Vianey Zárate, 21 Noticias. Anoche cerró la semana 8 de la NFL con un triunfo más de los Patriotas de Nueva Inglaterra, el quinto consecutivo. Derrotan 25-6 a los Bills de Buffalo, semana 8 de la NFL. Y esta noche juegan nuestros capitanes de la Ciudad de México en actividad de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional. Los capitanes que andan bien reeditan la final de la temporada pasada, visitando precisamente a los actuales campeones, los Soles de Mexicali. El partido a las 10 de la noche con 15 minutos, hora del tiempo del centro de México. Y bueno, lo sabemos, ayer Julen Lopetegui fue cesado ya como técnico del Real Madrid después de la humillación sufrida a manos del Barcelona el fin de semana pasado. En su lugar, por lo menos de manera interina, ha sido nombrado un ex conocido, más bien un viejo conocido de la afición mexicana, ex jugador del Atlante, Santiago Solari. El Real Madrid oficializó el cese de Julen Lopetegui como su director técnico tras la profunda crisis que atraviesa el club merengue y que se recrudeció con la humillante derrota sufrida a manos del Barcelona en el Clásico Español el fin de semana pasado. El club español anunció que el sustituto de Lopetegui en el banquillo será un viejo conocido de la afición mexicana, el argentino Santiago Solari, quien en su etapa como jugador vistió la casaca de los Potros de Hierro del Atlante. Solari militó en las filas del equipo azulgrana en el 2009, época en la que disputó el Mundial de Clubes en los Emiratos Árabes. Además, Solari es de sangre madridista, pues llegó a jugar con los merengues, equipo con el que conquistó la Champions League en el 2002, año en el que el club cumplía 100 años de historia. Santiago dirigirá al Real Madrid de Castilla de la Segunda B de la Liga de Fútbol de España, antes de ser nombrado sustituto de Lopetegui. Vianey Zárate, 21 Noticias. Bueno, y justamente de este tema estuvieron hablando ayer en las redes sociales del cese de Lopetegui. ¿Por qué? Porque muy temprano todavía dirigió la última práctica del Real Madrid. Después ya por la tarde se emitió el comunicado en el que se anunciaba su salida. Dicen que lo que mal empieza, mal termina. Recordemos que Lopetegui, 3 días antes de que arrancara el Mundial de Rusia 2018, pues se agandalló el Real Madrid, anunció que de terminar el Mundial se iba a ir con ellos. Esto no le gustó a la Federación Española, lo echó, así que no participó con España en el Mundial por cumplir con su sueño de irse al Real Madrid. Y miren lo que le pasa ahora, es también echado del Real Madrid. Mal y de malas
Julen Lopetegui. Y hablando del Real Madrid, bueno, ayer el portugués Cristiano Ronaldo por fin, después de meses, rompió el silencio en una entrevista a la revista francesa France Football. Dio sus motivos de la salida del cuadro merengue. Dice que ya no lo veían bonito, que por eso se fue. Cristiano Ronaldo rompió el silencio y habló por primera vez de su salida del Real Madrid, que sacudió al mundo del fútbol y que derivó en la llegada del portugués a la Juventus de Italia. Cristiano concedió una entrevista a France Football en la que fue directo al señalar que su relación con el presidente del Madrid, Florentino Pérez, se desgastó. Sentía que dentro del club, sobre todo por parte del presidente, no se me consideraba como al principio, declaró Cristiano Ronaldo. El atacante descartó que otra de sus razones para decidirse salir del Real Madrid fuera la partida del técnico Zinedine Zidane, aunque reconoció que el adiós del francés le confirmó lo que pensaba de la situación del club. Por último, Cristiano aseguró que si guiara su carrera solo en torno al dinero, hubiera aceptado la oferta que tenía para ir a jugar a la Liga de China y no a la Juventus. Dianey Zárate, 21 Noticias. Bueno, y ya para despedirme, vaya manera de pedir matrimonio, hemos visto muchas al torno al deporte. Bueno, pues este futbolista en Chile, Edu Torres, decidió hacer esto, anotar gol, y miren qué manera de festejar. It's a beautiful night, we're looking for something dumb to do. Hey baby, I think I wanna marry you. Is it the look in your eyes, or is it this dancing juice? Who cares baby, I think I wanna marry you. Ahí está esta peculiar manera de pedir matrimonio. Edu Albello es el nombre de Torres. Edu Albello mete el gol y va a pedir matrimonio. ¿Saben qué vino después? Sí, la amonestación. Lo amonestaron. Lo amonestaron. Sí, al final de cuentas rompió el reglamento, o sea, violó el reglamento, entonces el árbitro pues sí, aplaudió y todo, le dijo mucha suerte, qué padre, qué bonito, pero toma tu tarjeta amarilla. Y lo que no saben es que terminó el partido y la chava se lo le dijo que no. Pero Ahí está. dice Ricardo Lía, nuestro director de cámaras, ¿qué hubiera pasado si no mete gol? No, seguramente todos los compañeros jugaron para que metiera gol, ¿no? O quién sabe ahora sí que desde cuándo traía guardado el anillo. Va la expresión, pero quién sabe desde cuándo traía el anillo ahí el muchacho, ¿no? Es de información deportiva, muchas gracias.